por ahí hacemos unas Bueno, preguntas. muy bien. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos muy orgullosos de tener al doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, para presentar su libro número 27, Maldita Coyuntura. Es una compilación de extraordinarios artículos. Que casi todos conocen, el profesor Venegas Lynch, fundador, profesor y rector por muchos años de SEADE, el instituto universitario que organiza también esta conferencia. Ahora mismo, Alberto Venegas Lynch, hijo, es profesor de nuestra maestría en Economía y Ciencias Políticas, un programa que ya tiene algunas décadas, a la cual también ustedes pueden acceder en algún momento, inscribirse y tomar clases con el profesor Venegas Lynch. Así que aprovechamos para difundir un poco el programa. Y bueno, seguramente vamos a hablar de nuestro programa de maestría relacionado con el enfoque que el doctor Venegas Lynch le va a dar le ha dado a este libro y le va a dar a esta conferencia. Para mí personalmente es un orgullo porque me siento un alumno de Venegas Lynch, no solo en clase, sino también en la lectura de su obra, la que conozco muy bien, y tengo la fortuna de tener una relación bastante cercana a la obra y lo tengo de consulta permanente, así que realmente aprendo permanentemente de su trabajo. Así que es un orgullo poder presentarlo y tenerlo de vuelta en SEADE. Bueno, gracias a todos por venir y le cedemos la palabra a Alberto. Bueno, muchas gracias, Adrián, por esa generosa presentación. Voy a hacer como ustedes me han sugerido, hacer algunas reflexiones por aproximadamente media hora, para después recibir críticas, preguntas, reflexiones varias. Pero antes de comenzar con estas reflexiones sobre este libro mío, Maldita Coyuntura, que hoy presentamos, quiero subrayar muy especialmente mi reconocimiento a Adrián, Iván, que han vuelto a los orígenes y a los cauces originales de la maestría en Economía y Ciencias Políticas, que como tantas veces destaqué, fue en una de sus visitas James Buchanan, que me sugirió este programa, nos sugirió con Ezequiel Gallo, puesto que sostenía Buchanan que esto iba a ser algo más abarcativo y cubrir un territorio más amplio que la tradicional Law and Economics, Derecho y Economía, puesto que Ciencias Políticas abarca más que el derecho propiamente dicho y se interna en otras zonas y en otras áreas. Y en este sentido, y antes de comenzar en esto, quiero agregar mi enorme agradecimiento a José María Gutiérrez, a Patricia Aragón y a José Mesones, porque han hecho de un apoyo logístico fenomenal, con una disposición notable para todos los problemas que podría haber habido en la transmisión y la parte tecnológica. A Patricia la conozco hace muchísimos años, desde que yo era rector de SEADE. Bueno, habiendo dicho esto, quiero dividir en varias partes esta presentación. Primero, quiero detenerme en esa introducción que le he llamado para entrar en materia, una introducción bastante larga, por cierto, que se divide en las siguientes partes. Primero hago una referencia a la dedicatoria del libro, que son mis 5 grandes maestros, Mises, Rothbard, Kirchner, Sennholz y Hayek, a quienes tuve el privilegio
el enorme privilegio de asistir a sus clases presenciales, independientemente de conferencias en Buenos Aires, que los he invitado, algunos de ellos, otros mi padre. Las clases presenciales fueron a raíz de una beca que me otorgó Leonard Read en FEE, la Foundation for Economic Education, en ese momento en New York. Y gracias a que estaba en New York esa institución, que estuvo durante muchísimo tiempo allí, desde el año 46, en el año 68 pude asistir a las últimas sesiones de clases de Mises en NYU, en la Universidad de New York, en un clima un tanto complicado, porque era en el periodo de los riots copiados del Mayo francés del 68. En esos periodos que yo estuve, lo asesinaron a Robert Kennedy, lo habían asesinado antes a Martin Luther King, y con Mises pude asistir a clases presenciales también en FEE, donde él dio clases ese año, y tuve el privilegio que me entregara una nueva edición de su Human Action por una nueva versión de Yale University Press. Él estaba un tanto disconforme porque había algunas erratas importantes en esa edición. Me invitó a un reducto que él tenía en New Hampshire, donde iba a vacacionar después, que no pude aceptar debido a las clases que estaba asistiendo. En fin, pero me invitó a almorzar con Percy Graves, almorzamos los tres en New York. Asistí a seminarios un seminario que dictaba Rothbard en su departamento en New York. Él no dio clases en FEE, había tenido alguna pequeña fricción con Leonard Read a raíz de una cuestión con Floyd Harper, en fin, que no es del caso señalar, pero en todo caso asistí a 6 sesiones en el departamento de Rothbard, una vez cada 15 días. Después me percaté, que era un borrador, estaba haciendo un precalentamiento de su For a New Liberty, que se publicó en el 72 o en el 73, no me acuerdo, y asistí a clases de Kirchner y de Senholz en FEE. Y con Hayek, después de haberlo invitado un par de veces, cuando era rector de SIADE, que dicho sea de paso y entre paréntesis digo que no quiso aceptar ninguna de esas 2 veces honorarios, ni viajar en business, sino en turista. Le regalamos, es decir, el consejo directivo de SIADE le regaló, hizo algunos regalos a la mujer de Hayek, pero en todo caso él, con una enorme generosidad, como digo, no quiso aceptar esos honorarios. Pero en el año 84, donde asistí a la Asamblea General de la Mont Pelerin Society en Londres, donde me eligieron miembro del consejo directivo de la Mont Pelerin, después de esa reunión asistí a clases presenciales de Hayek en la Universidad de Cambridge, en King's College, 3 días consecutivos, donde él elaboró sobre algunos papeles no muy conocidos de Adam Ferguson. Después se desarrollaron las sesiones de la Mont Pelerin en la Universidad de Cambridge. Pero esas asistencias a esas clases fueron para mí el puntapié inicial para mis trabajos con respecto al liberalismo, aunque, como he dicho y escrito tantas veces, en realidad le debo a mi padre, que también dejo consignado en ese, para entrar en materia, estoy siempre hablando del libro Maldita Coyuntura, puesto que mi padre empezó en el año 42, esto lo sabe bien Adrián y Iván, pero en fin lo digo para los demás, en el año 42, en un pequeño seminario en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas,
en el segundo piso de aquel edificio original de la calle Córdoba. Digo pequeño seminario porque eran 4 personas. Era mi padre, era Carlos Lucetti, que después completó sus estudios en la Universidad de Oxford, era Chapman, que después fue colega de mi padre en la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue quien lo recibió, esto todo lo digo en esta introducción, lo recibió a Mises en el aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires en el año 59. Chapman era decano, y el cuarto era José Santos Goyán, hijo, que después cambió de carrera, y estoy viendo en la pantalla a una persona que está hablando, aunque no tenga voz, pero me molesta mucho si pueden sacar eso, pero en fin. En el año 42 empezó ese seminario. Yo tuve la satisfacción enorme que Unión Editorial de Madrid, que dicho sea de paso son los editores de este libro, Maldita Coyuntura, la versión, la filial argentina de Unión Editorial de Madrid, me invitó a que escribiera el prólogo de esas conferencias de Mises que dictó en el año 59. Para mí fue una gran satisfacción hacer el prólogo de ese libro. Mi padre fundó en el año 57 el Centro de Estudios sobre la Libertad, y invitó a muchos profesores, lo de Mises que acabo de decir, a Louis Rougier, a Bruno Leoni, a Arthur Schenfield, Sylvester Petro, Leonard Reed, Hayek, etc. Gracias a mi padre, yo soy liberal, seguramente sería de izquierda o keynesiano, para ser más benévolo, si no fuera por mi padre. Completé 2 doctorados y nunca escuché nada razonable sobre la tradición del pensamiento liberal desde la cátedra, de manera que mi padre tuvo la inmensa paciencia y perseverancia de mostrarme otros lados de la biblioteca. Mi padre se ocupaba de buscar fondos para becar a muchos jóvenes a estudiar a Estados Unidos. En muchos de los casos, y hubo algunas discusiones familiares en relación a eso, en muchos casos cuando no obtenía los fondos, los financiaba de su propio peculio. Publicó la revista Ideas sobre la Libertad, publicó muchos libros y tradujo muchos libros, en muchos casos apoyado por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que mi padre era miembro del consejo directivo de esa fundación que dirigía en aquel momento a Alberto Servente. Ahora quiero tocar, digamos, 4, 5, 6, eventualmente 7, si tengo tiempo, vacas sagradas, que estudio, desarrollo y analizo en este libro, Maldita Coyuntura, para tener el gusto después de debatir con ustedes. Pero antes de mencionar cuáles son estas vacas sagradas que analizo en este libro, entre otras, quiero señalar que me provoca cierto escozor, para decirlo menos, algunas rencillas entre liberales, que algunos con la mejor buena voluntad y en todos los casos tienen mi gran aprecio personal, pero lo que me desagrada es que algunos se constituyen una especie de comisarios del pensamiento, diciendo que fulano de tal no puede estar entre nosotros por tal y cual cosa. Y en ese sentido, a mí me disgusta eso que tiene tu fillo inquisitorial, ¿no es cierto? Y en ese sentido quiero poner como ejemplo el salón literario de nuestros próceres. Como se sabe, el antecedente del salón literario ha sido la Jabonería de Vieites primero, y después la librería de Marcos Sastre. El salón literario tuvo una duración bastante efímera, 1 año, pero muy, muy jugoso,
un año porque no resistió las presiones de Rosas, pero lo que quiero señalar aquí, que estos jóvenes, entre 25, 28, 29 años, con una versación notable, estudios y una bibliografía muy, muy jugosa, fértil y sustanciosa. Sin embargo, y este es el ejemplo que quiero poner, ahí coexistían como dos líneas dentro del salón literario que cuando se cerró se convirtió en una asociación clandestina llamada Asociación de Mayo. Algunos tuvieron que irse a Montevideo, otros a Chile. Coexistían dos líneas que llamémosle así para sobresimplificar, la línea Locke y la línea Rousseau. Incompatibles en muchos puntos, como ustedes saben, no solo el contrato social de Rousseau tenía el tema de la degradación de la democracia por la voluntad ilimitada de las mayorías, sino que en su proyecto para la Constitución de Córcega, Rousseau sostenía la abolición de la propiedad. Entonces era absolutamente en las antípodas de lo que estaba enseñando Locke. Sin embargo, eran capaces de aprovechar otras contribuciones que estos mismos autores, que tenían estas incompatibilidades, digamos, hacían otras contribuciones. Eso es una cosa que me parece muy atractiva, la consideración recíproca y saber que, como he dicho tantas veces, ad nauseam, los liberales no somos una manada y detestamos el pensamiento único, de manera que tenemos distintas posiciones y es natural y fértil que las discutamos de una forma cordial. Bueno, hecha esa introducción, ¿cuáles son estas vacas sagradas? Que curiosamente muchos de estos comisarios del pensamiento que digo se ponen bastante tímidos y se van al mazo, para usar una terminología un poco pedestre, cuando se analizan estas vacas sagradas. ¿Cuáles son? Primero, el tema de la educación. Como es sabido, la educación es un proceso abierto, es un proceso que necesita mucho oxígeno, es un proceso de prueba y error que nadie, subrayo y pongo especialmente en negritas o en bastardillas, nadie tiene la precisa de cuál deben ser las mezclas de materia y las estructuras curriculares. Por lo tanto, en realidad, los ministerios de educación y los ministerios de cultura son en realidad una bofetada a la inteligencia. Y no es porque sean malas personas. Muchas veces, generalmente, son muy buenas personas y son abnegadas y se preocupan y tienen la mejor de las intenciones. Pero acá, como en tantas otras cosas, el tema no son las intenciones. El tema es otra vez abrir a la competencia para que cada institución compita en horarios y estructuras curriculares con otros y así se establezca una especie de sistema de auditorías cruzadas entre las instituciones. Y si hay carreras que el mercado, es decir, la gente, considera que deben ser acreditadas, son, como era originalmente, las academias y son instituciones privadas las que acreditan que también están en competencia entre sí y también tienen auditorías cruzadas. En ese sentido, creo que es muy importante sugerir la venta de todas las instituciones estatales de educación, sean primarias, secundarias, universitarias. ¿Esto por qué? Porque como nos han enseñado, especialmente, no únicamente, autores como Ronald Coase, como Harold Dempsey, como Douglas North, los incentivos son importantes. No es otra vez que maestras y profesores en las instituciones oficiales de educación sean malas personas o no estén preparados. Supongamos a los efectos del argumento que están mejor preparados que los privados, no es el caso, pero supongamos, eso es irrelevante. Lo que estoy señalando es el tema de los incentivos. Como he dicho tantas veces, hasta la forma que se toma café y se prenden las luces es distinto cuando nos agobia la tragedia de los comunes, es decir, cuando decimos que los platos rotos los van a pagar otros que cuando los tenemos que pagar nosotros. Yo estaría escupiendo al cielo si dijera
que profesores y maestras en las instituciones estatales de educación no se dedican o no son competentes, puesto que yo fui profesor titular en 5 carreras en la Universidad de Buenos Aires, en Ciencias Económicas, Derecho, Ingeniería, Sociología y en el Departamento de Historia, de Filosofía y Letras. Fui director del Departamento de Doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. De manera que mal podría decir eso. Ahora, ¿cómo se venden? Bueno, tal vez una forma es vendérselo al mismo claustro de profesores que actualmente están en ejercicio en las instituciones estatales. Y a veces con un exceso de entusiasmo se puede decir que se las regalen, pero al momento siguiente que les pertenece, los incentivos cambian y por otra parte dejamos ya de hablar de educación pública, puesto que esto no diferencia de la privada, porque la privada es también para el público, es educación estatal frente a privada. Entonces, como una medida de transición, se ha sugerido, y yo suscribo esta sugerencia, que para las personas que no tienen los ingresos suficientes, pero sí las condiciones intelectuales para aplicar a las ofertas educativas vigentes, que se establezcan vouchers, es decir, financiación a la demanda en lugar de la oferta. Esto como una medida de transición, porque la medida en que se puedan liquidar otras vacas sagradas y podamos tener el monopolio de la fuerza que llamamos gobierno para centrarse en la protección de derechos y no para invadir una serie de espacios privados como habitualmente se hace, vamos a poder dejar de lado esa medida de transición que tiene sus bemoles, porque como se sabe, primero, la gran ventaja del voucher es que muestra el non sequitur, es decir, no se sigue del hecho que digamos que unos tienen la obligación de financiar el estudio de otros, no se sigue, no se desprende que haya instituciones estatales, puesto que el individuo que ha recibido el voucher va a elegir de todas las instituciones privadas, estatales, cuál es la que es más compatible o que le ofrece una mejor variante o alternativa de todas las que existen. Pero tiene sus bemoles esto, porque hay que pensar que la persona que está financiando, vamos a imaginar que se establezcan impuestos al más millonario de la comunidad. El más millonario de la comunidad no va a dejar, no se va a mudar de mansión, ni va a dejar de tener el auto de alta gama, ni va a dejar de comer, va a dejar de invertir. Y al dejar de invertir, está disminuyendo las tasas de capitalización y por lo tanto disminuyendo ingresos y salarios en términos reales de todos, pero especialmente de los marginales y los que menos tienen, por una parte. Por otra parte, como es sabido, en las instituciones educativas es más fácil para quienes están dirigiendo la institución el captar mercados que vienen del voucher que el captar mercado del que está pagando la matrícula y la cuota, que es más, se hace más barranca arriba la financiación. Y por lo tanto va a haber una tendencia a aumentar el gasto público vía los vouchers. Pero el punto es que es una vaca sagrada y estamos, a veces criticamos a los conservadores, en el peor sentido de la palabra, porque conservador no es en ese sentido, en un sentido peyorativo, el que quiere conservar la vida, la propiedad y la libertad. Eso es el eje central de la tradición de pensamiento liberal. Es conservador en el sentido de los que están enredados en telarañas mentales y no pueden salir del statu quo. Este punto, esta vaca sagrada, lo que estoy hablando de la educación, muchos que se consideran liberales son conservadores, se aterrorizan frente a este punto que estamos haciendo. Y tenemos que despejar esas telarañas mentales y decir, ¿por qué? Preguntarnos por qué es que se ha aceptado durante tanto tiempo la politización, y ojo que politizar quiere decir que atrás está la fuerza, son las botas. Meter las botas en la educación es una falta de respeto. Entonces, esto va a ir no va a ir en detrimento, sino en beneficio de los grandes profesores y maestros de la educación estatal, que van a continuar compitiendo, pero ya se sacan la espada de Damocles
de todo este tema cuando estamos calculando cuál es el costo por año por graduado de las instituciones estatales y las privadas, y observamos que en las estatales se pueden enviar varias veces a estudiar, no sé, a Chicago o a Harvard, con lo que se gasta, y muchas veces cuando se hacen estos estudios se toman solo gastos corrientes y no se toma la inversión de capital o los activos fijos o el capital inmovilizado para hacer ese cálculo. De manera que es un tema, otra vez digo, de incentivos. Es un tema, yo diría que en el siglo XXI que estamos viviendo podemos decir que vivimos el síndrome de la tragedia de los comunes. Es decir, en la medida que extendemos la propiedad estatal, estamos bloqueando eso que estos autores que mencioné antes consideraban tan importante, que es el tema de los incentivos. Primera vaca sagrada. Segunda vaca sagrada, el tema de la salud. También aterroriza cuando se toca esto, pero aplicaría lo mismo que he dicho para las instituciones de salud estatales. Y lo mismo que he dicho para aplicar vouchers a temas de salud de gente que tiene problemas de salud y no tiene ingresos, que sean financiados con los vouchers para que elijan, porque sabemos lo que pasa en las instituciones estatales de salud, las colas interminables, los turnos extenuantes, a pesar de los esfuerzos que hacen extraordinarios médicos, enfermeras y enfermeros de las instituciones estatales de salud, siempre la falta de equipo, siempre el requerimiento de nuevos recursos y nuevas financiaciones. Otra vez, la politización no tiene que estar metida en casas de estudio o en centros de salud. Tercera vaca central, y estoy resumiendo mucho esto, el Banco Central. Como hemos dicho tantas veces, y esto nos abrió el camino, ya que lo mencionamos, a Hayek, este premio Nobel en economía, en su trabajo. Perdón, Alberto, se quedó sin audio. Tendría que reactivar el micrófono. Bueno, ahora sí. Ahí está. Ahora sí. No me acuerdo qué ya estaba diciendo, pero en todo caso digo que Hayek nos abrió el camino para este análisis de la banca central, por el libro The Denationalization of Money, que bien traducido al castellano es la privatización del dinero, en el año 76, que dicho sea de paso, muestra que la teoría de la evolución que ha desarrollado Hayek se aplica a sí mismo, ya que en la tercera parte de Constitution of Liberty, los fundamentos de la libertad, dice más o menos textualmente que es función indelegable del gobierno la administración de dinero. Sin embargo, en el 76, Hayek sugiere la privatización del dinero, y más aún dice, después de 200 años que he dado cuenta del error y del horror de vincular la religión al poder político, esperemos que no haya que transcurrir otros 200 años para darnos cuenta que la administración del dinero es como el cuento del lobo feroz, para comernos mejor o para derretir el poder adquisitivo, dado que supongamos que los banqueros centrales son los más competentes del orbe y los más decentes del orbe, están embredados entre tres caminos: a qué tasa expandir, contraer o dejar igual la masa monetaria. Y cualquiera de las tres cosas que hagan va a estar alterando los precios relativos. Esto es, los precios relativos van a ser distintos de los que hubieran sido si la gente hubiera administrado la cantidad de dinero. Y como sabemos, el precio es el sistema de señales esencial, único en el mercado para transmitir información. En la medida que se deterioran los precios relativos, se están deteriorando las señales, por lo tanto se están mal asignando los siempre escasos factores de producción, por lo tanto hay menores ingresos y salarios en términos reales. O sea, para hacerlo más corto, autoridad monetaria en ese sentido es igual a pobreza. Entonces, el Banco Central, para usar un argentinismo, no puede no meter la pata. Siempre se va a equivocar.
Y si alguien dice, bueno, pero supongamos, aunque sea por un ejercicio, una conjetura, aunque no sea real, pero hagámosla a los efectos del argumento, supongamos que los banqueros centrales tienen la bola de cristal y hacen exactamente lo mismo que hubiera hecho la gente. Hay dos contraargumentos a eso. Primero, ¿para qué diablo se metió si va a hacer lo mismo? Segundo, la única forma de saber qué es lo que va a hacer la gente es dejarla que actúe, dejarla que se ponga de manifiesto. Entonces, esta es otra vaca sagrada. Como ustedes saben, en las cartas orgánicas de todos los bancos centrales, el objetivo es preservar el poder adquisitivo de la unidad monetaria, pues ningún banco central en la historia de la humanidad ha preservado el poder adquisitivo de la unidad monetaria. Ahora, si se pregunta, bueno, pero ¿cuál va a ser la moneda? O digamos, ¿qué cantidad de moneda tiene que haber? Es lo mismo que preguntarse qué cantidad de zanahorias tiene que haber. Esto depende de los precios, depende de las estructuras valorativas. Pero en todo caso, eliminando el curso forzoso, eliminando la banca central, la imaginación de instituciones financieras, bancarias y equivalentes va a ser para competir por monedas sólidas. Si va a ser patrón oro, si va a ser plata, platino, una canasta de moneda, en fin, no sabemos a priori. Y además son situaciones que no son irrevocables, son cambiantes según sea la utilidad marginal de los distintos bienes en cuestión. Pero hoy día, si a un banquero o a alguien de una institución financiera o a nosotros se nos ocurre algo, es una pérdida de tiempo tratar de ejecutarlo, puesto que no podemos porque nos prohíbe esta especie de gestapo de la moneda, digamos. Otra vaca sagrada, y se me está yendo la media hora, es el manejo de las estadísticas. Siempre estamos en la Argentina, por ejemplo, con el famoso INDEC, si se prostituyen o no las estadísticas, si son confiables o no, cuáles son las estadísticas que hay que proveer, cuáles son las que hay que eliminar, en fin. Yo me acuerdo que cuando hubo esta intervención en una época anterior del INDEC, Alfredo Canavese, colega en la Academia Nacional de Ciencias Económicas, pidió mi nombre para una solicitada para objetar esas intervenciones al INDEC. Y me acuerdo que le dije a Alfredo en ese momento, bueno, te doy mi nombre porque objeto, por supuesto, esta politización y esta tergiversación y prostitución de las estadísticas del INDEC. Pero digo, ese refrán, que no sé si tiene mucho sentido filosófico, no hay mal que por bien no venga, va a ser útil esto porque va a estimular a instituciones académicas y otras, centros de estudios, para proveer las estadísticas. Y eso es lo que creo que tiene que ocurrir. ¿Por qué tener oficinas de estadísticas estatales? ¿Cuáles van a ser las estadísticas que se van a proveer? Depende de lo que requiere el mercado. Algunas serán inútiles, otras no, se sustituirán, a lo mejor se agregan otras. Y otra vez, la competencia en las distintas instituciones, en este sentido ha abierto un cauce interesante la Universidad Torcuato Di Tella, con un departamento de estadísticas muy interesante, muy relevante y muy serio, pero así con otras, y compiten entre sí y se hacen de auditorías cruzadas. Entonces, este es otro punto. Otro punto es la agencia oficial de noticias. Yo me acuerdo una vez, no voy a dar nombres acá, pero estábamos en una comida de una persona que hacía comidas muy frecuentes y además de tener alimentos exquisitos y vinos extraordinarios, tenía la gran virtud de que organizaba esa comida como si fuera un seminario. Es decir, se hablaba por turno, se pedía la palabra, en fin, era muy interesante. Y me acuerdo que estaba un secretario de redacción de uno de los diarios importantes de la Argentina, que estaba quejándose amargamente porque lo discriminaban a su medio en la distribución de la pauta oficial. Entonces yo le decía a esta persona, una persona muy noble, dicho sea de paso,
a mí me parece que el punto no es discutir sobre la pauta publicitaria, sino eliminar la agencia oficial de noticias. Y si el gobierno tiene algo que decir, que lo diga a través de una conferencia de prensa o tercerice, pero no que tenga una agencia oficial de noticias. Bueno, me dijo esta persona, eso es ir muy lejos, en fin. Sí, efectivamente es ir muy lejos, pero es necesario ir muy lejos en esto. Es algo con visos autoritarios el tener una agencia oficial de noticias. Y por último, para señalar estas vacas sagradas, yo creo que a esta altura del siglo XXI habría que eliminar todas las embajadas. Las embajadas estaban bien para la época de las carretas. Ahora estamos por Zoom, ahora en este momento hay teleconferencias. No tiene sentido el invertir en palacios colosales, en pasaportes diplomáticos, en cócteles y autos y choferes y funcionarios, cuando no tiene sentido. Eventualmente consulados para el tema de esa aberración adicional que es el pasaporte, como Milton Friedman, como Salvador de Madariaga y tantos otros han señalado, el pasaporte es el permiso para pasar de un lado a otro, es típico de la Unión Soviética. Desde el Congreso de Viena a la Primera Guerra Mundial no existía ese disparate de documento, pero en fin, en todo caso, alguien ha dicho, bueno, pero para la cuestión comercial, pero es un ejemplo interesante. Guatemala no tenía relaciones durante mucho tiempo diplomáticas con China y era el país per cápita que tenía mayores relaciones comerciales con China. De manera que eso depende de los empresarios y de las distintas políticas de marketing, digamos. De manera que, bueno, estos son algunas de las vacas sagradas que señalo en Maldita Coyuntura, que básicamente el título es, y termino con esto, porque me preocupa y me ocupa que muchos colegas, me parece, que le destinan un tiempo excesivo a la coyuntura. Yo comprendo que la coyuntura es algo de interés para el público, que quieren estar informados en todos los medios, se desarrollan las marchas de la coyuntura, pero para ponerlo en términos argentinos, el estar todo el tiempo hablando de las LELICs, a mí personalmente no solo me cansa, sino que creo que es importante debatir temas de fondo para correr el eje del debate y abrir horizontes, como lo que hemos hecho esta noche con estas vacas sagradas. Entonces, por eso digo lo de Maldita Coyuntura, y el editor, como digo, la filial argentina de Unión Editorial de Madrid, me sugirió que en una de las solapas del libro pusiera un texto que yo creo que es el más atractivo que he leído desde que nací, que es de la izquierda extrema, del Mayo francés, que dice, un graffiti, tomé la foto de ese graffiti, o tomó el editor esa foto, que dice, seamos realistas, pidamos lo imposible. Y eso es lo que creo que le hace falta también a muchos liberales, siempre con la mejor intención, estoy seguro que tienen, pero me parece que dejar de lado esa timidez, no podemos hablar de eso que es políticamente incorrecto, tenemos que hablar, no hablemos de A, hablemos de B, después nos corren el eje del debate y estamos en C, D, E, y pronto llegamos a Z, y estas izquierdas, de tanto empujar y pechar, son en realidad realistas, porque marcan las agendas. No hay más que ver, por ejemplo, el manifiesto comunista de Marx y Engels de 1848, los 10 puntos para demoler lo que Marx bautizó como el capitalismo. Bueno, analizamos que en el mundo libre, en el llamado mundo libre, se adoptan los 10 puntos del manifiesto comunista, en mayor o menor grado. Y es muy difícil así combatir lo que decimos que hay que combatir si adoptamos sus postulados. Por eso creo, y termino ahora sí, ya después de tantas promesas de que termino, que lo que ha hecho Adrián y Iván con esta maestría
es realmente un ejemplo para abrir cauces en el debate de ideas. Y en ese sentido le doy toda la razón, aunque está de la vereda de enfrente, a Antonio Gramsci, que una de las frases que más he citado de él es: tomen la cultura y la educación y el resto se da por añadidura. Ese es el tema del debate de ideas, mostrando todas las tradiciones de pensamiento, las más importantes, debatiendo las teorías rivales, con argumentos en climas como se han establecido y se establecen en ESIADE, cordiales de interacción. Yo creo que eso es muy importante para el futuro argentino. Con esto termino. Muchas gracias, Alberto. La verdad, siempre un placer escuchar de tus reflexiones. Yo tenía, en función del libro y algunos artículos que estuve viendo que componen la obra, me había armado una serie de preguntas que espero poder hacerte, pero me quiero quedar también con esta, o sea, tus reflexiones me hicieron crear una nueva, ¿no? Muy interesante esta idea de terminar con las embajadas y de terminar con el pasaporte. Hay ciertas tesis, ¿no? Digamos que el mundo hoy está un poco polarizado. Frente a la izquierda tenemos movimientos más liberales, pero también movimientos de derecha, de alguna derecha nacionalista. Y en el seno de la escuela austríaca, por lo menos conozco un autor, que es Hans Hermann Hoppe, que en uno de sus escritos sugiere que defender la libertad de comercio no implica en absoluto defender la libre inmigración. Y de hecho, él hace un argumento, digamos, anarcocapitalista en contra de la libre inmigración. Y creo haber entendido de tus palabras que vos favorecerías la libre inmigración en el sentido de que ni siquiera debería existir el pasaporte. ¿Cómo convive este punto de vista con estos otros puntos de vista que también forman parte de autores de la tradición austríaca, ¿no? Bueno, me parece muy interesante, Iván, esa reflexión. Yo publiqué en una revista académica chilena, originalmente Estudios Públicos, un ensayo que se llama Nacionalismo, cultura de la incultura, que surgía de un seminario en Benidorm, en España, donde habíamos debatido este tema, donde participaron personalidades como Mario Vargas Llosa y otros, donde trato de mostrar que el nacionalismo es una punta de lanza sumamente peligrosa para la tradición de pensamiento liberal y para el espíritu del respeto recíproco. Y en ese sentido, me parece que es de interés y viene al caso citar este libro de Jean-François Revel, La Gran Mascarada, donde muestra cómo el nacionalismo, el comunismo, el socialismo son primos hermanos y se basan en la misma filosofía. Tan es así, no me quiero ir por las ramas en esto, pero tan es así que después de las clasificaciones absurdas que ha hecho Hitler y sus secuaces sobre ese concepto que es un invento y algo inexistente de raza, finalmente tuvieron que reconocerle a Marx que en realidad la teoría del polilogismo habría que aplicarla, que era un tema mental entre el ario y el judío. Tan es así que en los campos de concentración nazis tenían que rapar y tatuar a sus víctimas para distinguirlas de sus victimarios, porque no hay nada físico que los distinga. Desde luego que hay un error garrafal en Marx, porque nadie nunca explicó cuál es la diferencia entre el silogismo aristotélico y el de un proletario o un burgués, o en este caso el judío o el ario, porque es importante subrayar que como todos venimos de África, las cuestiones físicas son un proceso puramente geográfico de la ubicación de nuestros ancestros en distintos lugares
que han hecho que tengamos distinto color de piel o de ojos, tal cosa, en fin. Todos compartimos 4 grupos sanguíneos, no hay tal cosa como raza. Y el racismo está, y el antisemitismo, ese crimen repugnante, digamos, está metido en el espíritu nacionalista, además de lo que diríamos nosotros, Iván, del bloqueo y las culturas alambradas, digamos, de no permitir el movimiento de personas y de bienes y servicios. Ahora, efectivamente, Iván, yo creo que la expresión inmigración ilegal es una contradicción en los términos, desde el punto de vista de la perspectiva de la sociedad abierta, para usar terminología popperiana. Lo que sí creo es que cuanto más se extienda la asignación de derecho de propiedad, más vamos a poder hacer la equivalencia de lo que pasa en nuestras propiedades y en nuestras casas. ¿A quiénes invitamos en nuestra casa? A quienes nos da la gana, y a quienes le decimos que no entren, a quienes nos da la gana. Eso es en la medida en que se extiendan los derechos de propiedad. Cuanto más sea la tragedia de los comunes, más se presentan dificultades. Pero yo creo que desde la perspectiva liberal, lo único que hay que imponer, si cabe esa expresión, es el respeto recíproco. Entonces, el aplicar la ley y el castigar a personas que lesionan de derechos, no importa si son nativos, si son locales o si vienen de afuera, esto hay que aplicarlo, pero el movimiento de personas tiene que ser de acuerdo a cómo son los salarios, de acuerdo a cómo son los contratos, y tenemos, o los nacionalistas tienen la tendencia a utilizar el plural. ¿Qué hacemos con los bolivianos? ¿Cómo qué hacemos con los bolivianos? Esa pregunta ya es una cosa inaudita. Ahora, respecto de Hans Hermann Hoppe, yo he tenido algunas discusiones con él. Por ejemplo, en un seminario que participé en Seúl, en Corea del Sur, donde él defendió la monarquía y donde quedó bastante disgustado con mis críticas. Se produjo un libro en ese sentido, Values and the Social Order, editado en Inglaterra, donde están nuestras ponencias y donde se nota este disgusto de Hans Hermann Hoppe. Hans Hermann tiene algunas contribuciones que son muy útiles, pero no comparto para nada esto que está señalando. Y esta es una de las cosas interesantes. No hay que enojarse con esto. No somos una manada, tenemos distintos criterios. Eso no quiere decir que no pongamos con mucho énfasis una crítica en algo de lo que yo estoy diciendo ahora. Ustedes me critican. En todas mis clases siempre empiezo diciendo, si no queda claro lo que estoy diciendo, interrúmpanme. Si no están de acuerdo, discútanme. Pero si están de acuerdo y creen que soy claro, hagan de abogado del diablo, porque es un muy buen ejercicio. A veces, prima facie, aparece algo como que es claro cuando uno lo dice y resulta que empieza el debate y no es tan claro. Entonces, me parece que poner énfasis, como está poniendo Iván, la crítica esta a Hans Hermann Hoppe, que yo adhiero, me parece que lo tenemos que hacer y no tomarlo a mal a esto, ¿no? Así que bueno, esto me extendí un poco, pero es la reflexión que se me ocurre a raíz de esa pregunta tan jugosa de Iván. Bueno, muy claro, muchas gracias. A los participantes les digo que pueden dejar sus preguntas en el chat, me parece así lo hacemos ordenado. No sé si Adrián tenés alguna cuestión y después volvemos a mí, que también te van a devolver con otro tema. Bueno, yo tengo una pregunta doble. Una en relación a Alberto Mansueti y otra en relación a un nombre que se me ocurre como Aldo Abraham. Sobre Alberto Mansueti, él discute o critica a Hayek, y calculo que criticará también la posición de Alberto Venegas Lynch en este libro, de que no debería ser nuestro rol enfocarnos solamente en las cuestiones académicas, como en una torre de marfil, y dejar el debate público de lado, dejar la política de lado, porque finalmente, como bien decía Alberto, se quedan con la agenda, nos corren el eje del debate, y finalmente la gente discute puntos de vista que son lejanos al nuestro. Entonces me gustaría saber cuál es la respuesta del profesor a esta posición de Mansueti,
a esta visión de Hayek de que la política debería ser un punto tan importante, más aún en un momento como este, donde los liberales, muchos liberales, se reúnen con la idea de formar partidos liberales o libertarios y tratar desde la política de correr el eje del debate. Yo de alguna manera sentí cierto aprecio en el debate presidencial de la última elección de ver a una persona como José Luis Espert en el debate presidencial mostrando puntos de vista diferentes más allá de que tenía poca posibilidad de llegar a ganar las elecciones. Ese por un lado. Y por otro lado, personas como Aldo Abraham, a quien sé que con Alberto y con Iván le tenemos mucho aprecio, también es profesor de nuestra maestría. Él trabaja la coyuntura, hay uno de los asistentes que también preguntó esto, ¿se puede tratar la coyuntura sabiendo todo esto que estamos hablando? Mi pregunta sería, ¿qué lugar le damos a la coyuntura? O sea, personalmente creo que este libro es una mirada de esto, ¿no? Alberto trata temas que son de enorme relevancia para nuestro tiempo, prácticamente diarios, pero lo enfoca de otra manera. Entonces, mi pregunta es, ¿qué lugar le damos a la coyuntura, más allá de que está claro que poner siempre el foco en lo urgente no deja lugar para poner atención en lo importante? Bueno, muchas gracias, Adrián. Las dos cosas. En primer lugar, el tema de la política y la academia. Yo creo que se usa con cierta inclinación, digamos, peyorativa, el tema de las Torres de Marfil, como alguien que está aislado del mundo y no es realista. Yo creo que, como ha dicho Peter Drucker, nada hay más realista que una buena teoría. Porque si no tenemos una teoría previa, andamos a los tumbos por la vida. Tenemos que tener alguna conjetura respecto de nexos causales en lo que estamos actuando. Por una parte. Y por otra parte, me parece que es fundamental comprender que el corrimiento del eje del debate viene del lado de la academia, viene del lado intelectual, viene del lado, para ponerlo más amplio, del debate de ideas. Porque nosotros nos podemos preguntar, sacando fotografías de distintos países, ¿por qué es que en determinado país los políticos tienen este discurso y en el otro país tienen este otro discurso? En este país no se animan a decir tal cosa porque la gente los abuchea, en otro lado los aplaude. ¿Por qué es eso? Porque hay una cuestión previa y es el debate de ideas. Porque, ¿qué es lo que está determinando el discurso del político? La comprensión o incomprensión de determinadas ideas por eso que llamamos muy genéricamente la opinión pública. Si la opinión pública está formada, educada en determinados valores, va a exigir de sus políticos determinados discursos, y si no, el político, que es un cazador de votos, va a percibir y se va a percatar que pierde votos si no usa términos, palabras, expresiones y conceptos que la opinión pública digiere y acepta. Entonces el político no puede actuar como le da la gana, independientemente de lo que la opinión pública entiende. Antes de ponerse a hablar, tiene que hacer un estudio de mercado para ver qué es lo que puede entender y comprender. A veces pongo el ejemplo del que habla sueco. Si habla sueco, eso me hace acordar, hago un paréntesis, a Woody Allen en Bananas, cuando aparece este dictador en el balcón frente a una audiencia enorme hispanoparlante y dice, "From now on, the language will be Swedish". Desde ahora en adelante el lenguaje va a ser sueco. Establece que es típico, digamos, de los caudillos locales. Pero en todo caso, volviendo al tema, tiene que captar qué es lo que la opinión pública puede digerir. No puede decir, hago lo que me da la gana, porque pierde votos. Ahora,
¿de qué depende que la opinión pública se incline por un lado u otro? Depende de la formación, de la educación, del trabajo de ideas. Por eso es tan importante. En ese sentido, no me quiero poner peyorativo con los políticos, pero son dependientes de la formación de la opinión pública. No puede el político decir, yo voy a hablar en sueco porque me da la gana. Nadie entiende sueco, no me importa. Bueno, está perdido. Es la función exactamente opuesta del profesor. El profesor que entra a su cátedra y dice, voy a averiguar qué es lo que quieren los alumnos para dar mi clase, está perdido como profesor. Tiene que dar su materia de acuerdo a cómo la entiende y la comprende. Entonces, eso no quiere decir que yo esté fustigando a quienes de buena voluntad quieren dedicarse a la política desde la perspectiva liberal. Solamente creo que hay que tener en cuenta cómo está la batalla cultural para poder dedicarse a eso con alguna significación. Por ejemplo, pongo el ejemplo de Ron Paul en Estados Unidos. ¿Por qué Ron Paul pudo dedicarse a la política? Porque había un plafón enorme de un trabajo en la batalla cultural que no se ha hecho en la Argentina o se ha abandonado, y recién ahora, bueno, hablé de SEADE antes, pero hay una serie de instituciones y fundaciones en Tucumán, en Rosario, Mendoza, Córdoba, Corrientes, Buenos Aires, en fin, de chicos y chicas que tienen un gran valor, con tesis doctorales notables, con trabajo, con artículos, con clubs de lectura y demás, que creo que son una esperanza para el futuro. Pero en este momento es un poco como hablar sueco, lo cual no quiere decir que pueda uno tener el derecho de objetar si las personas quieren dedicarse a la actividad política. Es perfectamente, por supuesto, legítimo. Yo no voy a dar nombres acá, pero un amigo que aprecio, en una fiesta en la City, una fiesta de liberales, hace algún tiempo, que me dijo, quiero conocer tu opinión, Alberto, porque me voy a dedicar a la política. Y esa persona yo le tengo un gran aprecio y lo considero que tiene mucho peso intelectual. Entonces le dije, me parece un desperdicio. Es lo mismo que si le dije a él esa noche, si Einstein, en lugar de dedicarse a la física, hubiera sido intendente de Chivilcoy, hubiera sido un crimen para la humanidad. Entonces esa persona me dijo, te agradezco mucho el correlato, pero creo que hay un espacio para dedicarme, en fin, bueno, cada uno hace lo que le parece. Y respecto al otro tema de la coyuntura, es difícil la pregunta, Adrián, porque no se puede, me parece a mí, hacer un porcentaje de cuándo dedicarse a la coyuntura, cuánto a las ideas de fondo. Solo estoy diciendo que las personas, los colegas, amigos, en fin, que se dedican solamente a la coyuntura, están dejando un campo abierto para que la coyuntura del futuro sea necesariamente mucho peor a la del presente, precisamente por ese corrimiento del debate. Entonces, alguna proporción hay que dedicarle a las ideas de fondo, y creo, en nuestro medio por lo menos, creo que es escaso esa proporción al debate de ideas. Se prefiere, otra vez para poner este ejemplo un tanto pedestre, discutir sobre el presente, el futuro y el pasado de las LELIC, en lugar de discutir vacas sagradas como hemos debatido acá. Pero gracias, Adrián. Muy interesante, Alberto. Yo tengo una pregunta que va a ser doble también, porque voy a combinar dos temas en uno, pero uno está muy relacionado con lo que estabas comentando. De hecho, el libro está publicada tu carta abierta a José Luis Espert, en donde tu sugerencia es que, dadas las peligrosas circunstancias por las que atravesamos, ¿no?, que era básicamente enfrentarse al peligro del regreso del kirchnerismo, que le recomendabas, digamos, bajarse de su candidatura. Pero la verdad es que eso lo comento solo como un dato, y hago esta siguiente reflexión para también transmitirte la pregunta. A mí me pasa a veces que por pensar en temas de liberalismo, hago algunas distinciones entre lo que es el liberalismo y lo que son las expresiones más de derecha,
una derecha que a veces es nacionalista, otras veces tiende a la homofobia, por ejemplo. Entonces marco algunas diferencias y suelo recibir comentarios similares en el sentido de, bueno, pero pensá que nuestro rival es tan peligroso y no le estarás haciendo el juego a la izquierda, y si vos seguís así es por esto que gobiernan los zurdos, para ponerlo en lenguaje pedestre también. Entonces, si no hay en eso una forma no voluntaria, porque no es voluntaria, pero una forma de censura al pensamiento, en el caso de tal vez de la candidatura, bueno, una censura a intentar ser político y participar de la política. En el otro caso, una censura a la divergencia de las ideas. Y lo enmarco también en la cuestión de la batalla cultural. Me parece que algunos se tomaron el término de batalla cultural muy literal. Entonces, como creen que acá hay una batalla, hay que destruir al otro, y destruir al otro implica no tener miramientos hacia con quiénes vamos a dar esa batalla. Entonces, en el grupo, digamos, de los nuestros, vale que estén los nacionalistas, los proteccionistas, los que aumentan el gasto público por motivos de guerra o por motivos de infraestructura, siempre y cuando estén en contra de la izquierda, ¿no? Entonces, ahí va la doble pregunta, ¿no? La cuestión de si no estamos frente a una censura en las diferencias, y por otro lado, si la batalla cultural implica que vale todo. Entonces tenemos que, por estar en contra de una posición, aceptar todo lo que esté en contra de esa posición, por más que también haya diferencias en nuestra vereda, por decirlo de alguna manera, llamándole nuestra vereda a todo el amplio campo anti-izquierdista, ¿no? Bueno, muchas gracias, Iván. Muchas gracias por esa pregunta también muy, muy sustanciosa. Vamos a ir en esas dos partes que señalabas, esos dos capítulos. Yo creo que habría que diferenciar lo que es el debate de ideas, que bienvenidas las diferencias y las refutaciones eventualmente a las distintas diferencias, en todo el campo que cada uno le parezca deba abordar, porque esa es la forma. Esto, por lo menos para mí, la enseñanza más importante de Popper es que el conocimiento tiene la característica de la provisionalidad abierto a refutaciones. Entonces, esto tiene que ser completamente abierto y no solo poner alguna traba, sino estimular el debate de esas diferencias. Eso en el campo de las ideas. Ahora, en el campo político, me parece, y hago una cosa muy autorreferencial acá, hoy salió un artículo, se publicó un artículo mío en La Nación, que se llama Un peligro manifiesto y presente para nuestro país. Estoy usando la figura del juez Holmes en Estados Unidos, en ese fallo del año 19, donde señala que un peligro manifiesto y presente quiere decir algo muy grave, y es, a mi juicio, por lo menos, que frente al chavismo autóctono es importante unir fuerzas aún muy dispares y muy distintas para hacer frente a ese chavismo. Cosa que este razonamiento es completamente distinto, no lo haría en un aula. En un aula no le diría, acá tenemos que juntarnos todos para pensar. No, en absoluto. Hay que estimular las diferencias. No quiere decir que tenemos que brindar, no digo peleas, porque estas no son peleas, son debates, discusiones, estamos discurriendo sobre distintos temas en un clima agradable y cortés como debe ser. Y en ese sentido, tomo lo que muy bien decía Iván, de la gente que se toma en un sentido literal el uso metafórico de batalla cultural. Cuando decimos batalla cultural, cuando decimos esa batalla cultural desplegada en un aula, no quiere decir el tiroteo, ni el insulto, ni la discusión. Es simplemente esfuerzos
por poner el argumento en ese sentido, batalla cultural. Y nuevamente quiero subrayar que cuando estamos hablando de cultura, que me parece que es una palabra muy adecuada, va más allá del simple respeto a los derechos individuales. Por supuesto que el respeto recíproco es el alma, es el eje central, pero rodear a ese respeto recíproco cuestiones de cortesía, de educación, de amabilidad, de modales, me parece que es importante para hacer el intercambio más agradable. Nuevamente digo, en ese artículo mío hoy en La Nación, yo sugiero que dado el peligro inmenso que veo en la Argentina del chavismo vernáculo, creo que todas las fuerzas que no compartan ese chavismo deberían de estar unidas electoralmente, lo cual, yendo al debate nuevamente de las ideas, seguramente en ese conglomerado de gente que se opone al chavismo hay diferencias y matices, y algunos no tan matices, en la discusión de ideas. Así que me parece que está muy bien puesto, Iván, analíticamente, de separar esos dos planos que tienen una naturaleza y características distintas. Muchas gracias, Alberto. Adrián. Bueno, aprovecho, Alberto, a hacer otra pregunta que tiene que ver con la importancia de este libro para nuestra profesión de economistas. A ver, yo tengo esta sensación, cuando me toca ser jurado de tesis y cuando converso con personas que han hecho licenciaturas, maestrías y doctorados, cada vez que hacen una tesis, es bajísimo el grado de tesis que apuntan a temas teóricos. Es como que la teoría ya está aprendida, es lo que nos enseñan en la formación de un economista, en la licenciatura, el posgrado y el doctorado, nos enseñan una teoría, y esa es la teoría que hay que aplicar. Entonces, en un alto porcentaje, yo me atrevo a decir que más del 90% de las tesis, lo que hace un doctorando, por ejemplo, es aplicar esa teoría a un caso concreto, con casos de empresas, con casos de países, con trabajo empírico, con econometría, obviamente con muchos datos estadísticos y demás, pero no se atreven a pensar. Y no se atreven a pensar en el momento de hacer la tesis, que queda para después, ¿no? Después todo el trabajo de su vida va por otro lado. Cuando veo las 10 revistas que mejor están rankeadas en el mundo, las revistas, miro los números, y la verdad es que yo tengo cero interés por todos esos artículos. Son totalmente empíricos y ninguno discute ideas. Y yo creo que nuestra maestría, que como bien decía al inicio el profesor, se originó en aquella recomendación de Buchanan y demás, más allá de vincular la economía con la política y dar lugar a la historia económica, al derecho, a la filosofía y demás, creo que enseña a pensar, enseña a discutir ideas y deja la coyuntura de lado. Entonces ahí viene un poco esto de maldita coyuntura. Yo creo que los economistas, en un alto porcentaje, son víctimas del comportamiento de sus maestros, y creo que la profesión está cayendo en una degradación tan fuerte donde estamos perdiendo, en definitiva, esa discusión de ideas que tanto nos hace falta. No sé qué piensa Alberto sobre esto. Bueno, gracias, Adrián. Tengo la misma experiencia respecto de tesis doctorales, y en las memorias de Thomas Sowell, él elabora un poco respecto de este tema que está señalando Adrián precisamente. No solamente trabajos empíricos, no solamente cuestiones de coyuntura, no solo subestimar la rica estructura teórica que nunca se termina y nunca llegamos a un puerto, y siempre, si estamos trabajando, descubrimos nuevas facetas y nuevos aspectos que precisamente es lo que habría que explorar en doctorandos, en tesis doctorales, sino que también se agrega el uso absolutamente abusivo, me parece a mí, de las matemáticas y de las fórmulas, porque les han enseñado a muchos en las carreras de grado que esa es una manera
de impresionar al tribunal. Por eso es que Wilhelm Röpke, en un libro traducido al castellano con un título muy atractivo, que es Más allá de la oferta y la demanda, donde Röpke dice que si tomamos un journal de economía hoy, nos damos cuenta y pensamos, ¿no nos habremos equivocado y tomamos un journal de hidráulica? Precisamente por esto que está señalando Adrián, que también va, y esto es un tema un poco difícil, digamos, pero también va para el estudio de casos. Tiene sus bemoles la cuestión del estudio de casos. Yo alguna vez hice un paralelo con el mapa, digamos, de alguna ciudad. Si uno quiere enseñar a un turista a que se ubique en alguna ciudad, pero trabaja solamente sobre el caso de La Matanza, en la perra vida se va a ubicar en Buenos Aires o en otro lado. Sin embargo, si le damos el mapa completo y le damos las explicaciones, las coordenadas, se va a ubicar. Y las coordenadas es la estructura teórica. Yo celebro muy especialmente lo que ha dicho Adrián, porque me parece que es un defecto grande. Por supuesto que no toma todos los casos, no toma todas las situaciones, ni mucho menos. Hay tesis doctorales que son brillantes, pero hace poco, por ejemplo, con una tesis doctoral de un estudiante mexicano de la UNAM, que era muy buena, una crítica al óptimo de Pareto, muy bien tomada, pero que la arruinaba con textos absolutamente civilinos y fórmulas matemáticas que no tenían sentido. Si uno analiza, y esto no quiere decir que se subestime el valor inmenso de las matemáticas para muchos campos, pero claro, si usa un instrumento para un campo equivocado, estamos liquidados. Es lo mismo que, no sé, la tenaza es algo muy interesante para sacar clavos, pero si se usa para sacar una muela, estamos en un problema, seguramente. Entonces, lo mismo el martillo, se puede romper la nuca al vecino o clavar un clavo, en fin. Entonces, si uno analiza los textos de Murray Rothbard, de Mises, de Hayek, de Buchanan, de Anthony de Jacet y similares, vamos a ver que no hay estadísticas ni fórmulas en esos textos. Sin embargo, si uno toma los Thomas Piketty de nuestra época, están llenos de matemáticas, de estadísticas y de series. Entre paréntesis digo yo, generalmente mal tomadas, pero eso es otro tema. Entonces, eso debería de revisarse en la profesión. Suscribo plenamente lo que dice Adrián, y me parece que depende mucho de cómo sea el director de tesis para estimular y transmitir a su doctorando o doctoranda ese gusto por la teoría, para escarbar, explorar distintas avenidas. Gracias, profesor. Bueno, le hago 3 breves que están acá, que han hecho los asistentes. Las resumo para tampoco sacarle más tiempo. La voy a dejar para el final una que es más personal. Una pregunta que hace el señor Franco. Dice, bueno, usted dijo, Alberto, que deberían eliminarse las agencias de inteligencia, pero ¿cómo hacemos frente a naciones que son totalitarias y demás? ¿Cómo se hace sin agencias de inteligencia para evitar la vulnerabilidad por ese lado? Por otro lado, se pregunta Flavia, ¿cómo hacer para privatizar la educación en un país o en un mundo que cree que la educación es un derecho? Y la más personal la hace Julián, que dice, ¿qué se siente haber inspirado a miles de personas a introducirse en las ideas de la libertad
introducirse en el pensamiento o cuestionamiento de ideas más en general? Creo que esa es una linda pregunta para el final de este evento, además. Bueno, gracias, Iván. Respecto de lo de Franco, yo no mencioné en esta charla las agencias de inteligencia, pero es cierto que he escrito sobre eso hace bastante tiempo. Fue una de las pocas veces que fui tapa del diario La Nación. ¿Para qué sirven los servicios de inteligencia? Y ahí señalo que una cosa es la inteligencia como cuestión de seguridad para adelantarse a los acontecimientos y tomar medidas preventivas, y otra cosa es el espionaje de ciudadanos pacíficos. Entonces me parece que un héroe de nuestra época es Edward Snowden. Edward Snowden denunció al baluarte del mundo libre, Estados Unidos, por espionaje a ciudadanos pacíficos, algo absolutamente inaceptable. Ha pedido disculpas a distintos gobiernos por haber hecho espionaje sobre gobiernos, porque su majestad, el gobernante, hay que pedirle disculpas, pero al ciudadano común no le pidieron disculpas. Truman, que fue el creador de la CIA, de la Agencia de Inteligencia, 15 años después de haberla formado, él dijo, si yo hubiera sabido que esta agencia iba a ser para asesinar opositores en distintos países, para secuestrar y para torturar, jamás hubiera creado esta institución. Eso respecto de la pregunta de Franco. Ahora, respecto de la pregunta de Flavia, ¿cómo se hace? Bueno, haciendo lo que estamos haciendo esta noche, tratando de trabajar las neuronas, trabajar de las cejas para arriba, elaborar con las ideas, tratar de argumentar y explicar, y lo que dice Flavia, en un mundo donde se piensa que la educación es un derecho. Bueno, acá viene una cuestión importante, ¿no? ¿Qué queremos decir cuando estamos hablando de derecho? Derecho quiere decir la facultad de usar y disponer de lo propio. Sin embargo, hoy día se entiende derecho como manotear el fruto del trabajo ajeno. Eso es un pseudo derecho. Vivimos en la época de los pseudo derechos. Derecho a una vivienda digna, derecho a hidratos de carbono, derecho a vitaminas, derecho a una motocicleta con 2 caños de escape, derecho, en fin, como he citado varias veces y lo he hecho ad nauseam esto, en la época de Correa en Ecuador, la Asamblea Constituyente sugirió seriamente introducir en la Constitución de Ecuador el derecho al orgasmo de la mujer. Una cosa digna de Woody Allen. Desde la Carta Magna de 1215 en adelante, las constituciones son para poner un límite al poder, no para darle carta blanca. Entonces, cuando hablamos de derecho, pongo habitualmente el ejemplo, si yo les cuento a ustedes que yo en el mercado gano 1.000, hay la contrapartida de la obligación universal de respetarme los 1.000. Pero si yo ganando 1.000 digo que tengo que ganar 2.000 y el gobierno me otorga semejante derecho, entre comillas, esto quiere decir que yo he lesionado el derecho de otro que tiene la obligación de financiarme la diferencia. Por eso es un pseudo derecho. Me parece en ese sentido, termino con esta pregunta, que salvo honrosas excepciones, hoy en las facultades de Derecho no egresan abogados. Abogado quiere decir defensor del derecho. Egresan estudiantes de leyes que pueden recitar de memoria el párrafo, el inciso y el número de la legislación, pero no tiene la menor idea cuál es el mojón o el punto de referencia extramuros de la ley positiva. En ese sentido, el positivismo legal ha hecho estrago. Hayek, para volver con él, ha hecho críticas muy importantes a ese positivismo legal o positivismo jurídico. Y acá la última pregunta era sobre la inspiración de... ¿Cómo, perdón? La última pregunta sobre la inspiración de miles de jóvenes. Ah, sí. Bueno, esto le debe pasar a ti, Iván, y a Adrián, y a todos los que me escuchan, que tengan alguna experiencia en la docencia. Cuando un alumno o una alumna, a uno le dicen,
esto me cambió la vida, esto me hizo ver otro horizonte, esto no tiene precio, es algo extraordinario. Y esto nos pone muy optimistas, digamos, a los que participamos y adherimos a los principios y los valores de la sociedad abierta. Porque si fuera a dar clases y los resultados son pésimos y nadie entiende nada, sería una desgracia horrible. Sin embargo, vemos que si tenemos la oportunidad de estar un semestre o un año frente a alumnos y alumnos, y hay estas reacciones, es para ser muy optimista. Por supuesto que si no tienen la oportunidad otros de ser expuestos a otros lados de la biblioteca, están con su cuadernito ahí en el semestre o en el año y están oyendo las mismas cosas cavernarias y trogloditas de hace 50 años, por supuesto que ahí tenemos un problema. Por eso, alumnas y alumnos son muy hospitalarios, son muy receptivos a las nuevas ideas. Eso sí, argumentar, permitir, no solo permitir, sino estimular el debate en clase y que no tengan ningún escrúpulo en ser muy contundentes en su crítica de lo que está diciendo el catedrático, que tengan toda la libertad de hacerlo, estimularlos en eso, y eso se agradece mucho. Y finalmente, la relación se establece con una gran cercanía, y casi diría yo, en lo que me ha pasado en muchos casos, establecer vínculos de amistad con el alumno. Alumno, no sé si ponerlo entre comillas, porque la mejor forma de aprender es enseñar, y uno aprende muchísimo de los alumnos y muchísimo de las preguntas. Yo, por ejemplo, hago aquí una confesión, que me arrepiento muchísimo. En una época yo era partidario de la prohibición de las drogas, y alumnos míos de la Universidad de Buenos Aires me hicieron ver el craso y el espantoso error en que estaba. Gracias a mis alumnos, yo escribí un libro que se llama La tragedia de la drogadicción, con prólogo de Carlos Alberto Montaner, donde explico esto. Y estos errores, tengamos en cuenta que Mises era partidario del servicio militar obligatorio, que Popper era partidario de censurar la televisión, que John Stuart Mill no entendía que producción-distribución es el mismo, cara y contra cara del mismo proceso, Rothbard respecto del aborto, y tantas otras cuestiones, que cuando yo las digo, mis alumnos me dicen, bueno, dígame cuáles son sus errores. Bueno, mis errores, si yo me doy cuenta de cuáles son, ya los hubiera dicho. Seguramente seré refutado en otro momento, o en otra clase, o en este momento, en fin. Uno tiene que estar sentado en la punta de la silla, por eso Fontevecchia, de la editorial Perfil, tiene una frase muy popperiana, digamos, y dice, en un debate, el que pierde gana porque se lleva el argumento de la otra parte. Bueno, excelente, siempre grato, muy buenas reflexiones, Alberto. Muchas gracias por este tiempo. Hay algunas preguntas, la verdad que nos hemos quedado sin tiempo. Bueno, por mi lado, muchas gracias. No sé, Adrián, si vos querés cerrar con algo, pero bueno, agradecerle a Alberto Venegas Lynch. Lo mismo, muchas gracias al profesor Venegas Lynch por acompañarnos, por darnos este tiempo. Gracias a los casi 40 participantes que nos acompañaron también. Obviamente esto termina llegando a mucha más gente una vez que va a YouTube y redes, y hay mucha gente que no pudo estar y pidió grabar el video y subirlo, que lo van a compartir, que lo quieren ver, así que agradecidos también a todos los que se seguirán sumando después de que el video se grabe. Y bueno, no sé, Alberto, si querés cerrar con alguna reflexión. Bueno, solamente muy agradecido de esta oportunidad de hablar con ustedes. Les agradezco especialmente a Adrián y a Iván, pero todos los que nos están escuchando, les mando un abrazo a todos. Mejor dicho, me rectifico, como diría Borges, cuando se despedía de sus audiencias, decía, me despido de cada uno, que es una realidad, y no digo todos porque es una abstracción. Así que a cada uno le mando un abrazo y muchísimas gracias por el tiempo de ustedes. Gracias, Alberto. Un placer tenerte en nuestra maestría, un lujo total. Bueno, José María, ¿vos cerrás acá el aula? Sí, correcto. Muchas gracias, Alberto, Iván, Adrián.
Buenas noches a todos, estén muy bien. Gracias, José. Gracias, José, también por el apoyo logístico. Bueno, saludos para todos, buenas noches. Muchas gracias. Buen fin de semana.